buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde, noche, porque estamos algunos en México, algunos compañeros de Costa Rica, de Perú y pues nuestros anfitriones desde AICA Iberoamérica, desde Argentina. Es un placer para nosotros que nos acompañen a este nuestro primer evento desde el Instituto de Criminología y tenemos tres ponentes pues espectaculares que nos van a estar nutriendo con todo su conocimiento y sobre un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de criminología empresarial. Pues no queda otra cosa que comentarles más que avancemos en esta tarde-noche y escuchemos a estos grandes académicos investigadores. Voy a dar paso a la primera intervención que está a cargo de Augusto Renzo Espinosa Bonifaz, quien es abogado, maestro en Derecho, Convención en Ciencias Penales, Premio a la Excelencia Académica en Derecho José León Barandiarán Hart, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, del Instituto Vasco de Derecho Procesal y del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Él nos estará hablando esta noche, de Criminal Compliance, un enfoque multidisciplinario. Muchas gracias, doctor Renzo Espinosa. Si quisiera dar paso a su intervención, gracias. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a las autoridades del Instituto de Criminología de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. He preparado una diapositiva para compartir. Aquí está, no sé si se logra ver. Sí, se ve bien. Ya, muchísimas gracias. Bueno, sin lugar a dudas el tema de hoy, ¿no? Y en realidad la actividad de hoy es un conjunto de ideas, ¿no? Que se viene tocando mucho en el derecho penal, en el sistema penal, alrededor de la idea del compliance, ¿no? Que yo considero que al menos en el mundo jurídico, empresarial, penal, concretamente, es el tema más tocado, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quiero realizar en esta intervención breve que se me ha concedido es analizar o deconstruir este denominado criminal compliance, ¿no? Pero antes de hacer este ejercicio propio, ¿no? Quisiera efectuar algunas consideraciones iniciales, ¿no? En el Perú, ¿no? Yo soy peruano, pero considero que en toda Iberoamérica hay una ineficacia del actual sistema penal. Es decir, el derecho penal no está sirviendo para nada, ¿no? Y eso incluye al derecho procesal penal y al derecho de ejecución penal. Pues basta ver cómo están las cárceles, lo lento de los procesos penales y que nadie cumple las leyes penales para darnos cuenta de eso, ¿no? El sistema penal es ineficiente, ¿no? No solamente en Perú, ¿no? Sino en toda Iberoamérica, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Y esto, ¿no? Creo que se debe, entre otros factores, al abandono de estudios criminológicos para comprender el fenómeno criminal. Es decir, las autoridades, los decisores políticos y también los operadores jurídicos creen, ¿no? Y eso también le han hecho creer a la sociedad, a los medios de comunicación, que no sé si se los hacen creer los decisores políticos o los operadores jurídicos a ellos o los medios de comunicación a los operadores jurídicos, pero en todo caso en el medio está la sociedad, ¿no? La opinión pública. Y todos creen que basta, ¿no? Para prevenir la comisión de un delito, aumentar la cantidad de códigos de delitos en el Código Penal, o aumentar las penas en un delito ya existente en el Código Penal, o como otras medidas es sacar a las Fuerzas Armadas a cuidar las calles, ¿no? Etcétera. Establecer cada vez sanciones más drásticas, penas de muerte, ¿no? Inclusive, pues, ya hace algunas décadas, los famosos juristas en el derecho penal han ido admitiendo la posibilidad de la construcción de un derecho penal del enemigo, ¿no? Sin embargo, nadie se da cuenta
salvo los que estudiamos criminología, que el problema principal es que el derecho penal no va a servir jamás para prevenir delitos, sino solamente para sancionarlos, y la ciencia que tiene la condición para sí prevenir delitos es la ciencia del crimen, ¿no? Que es la criminología. Entonces, creo que esta ineficacia del actual sistema penal se debe a la falta, ¿no?, de estudios criminológicos. No necesariamente es un principio de que donde haya criminología, por ejemplo en México o en Venezuela o en alguna medida en Argentina, que son lugares en donde tenemos facultades de criminología, maestrías y doctorados de criminología en Latinoamérica, porque no hay en otro lugar más. En el Perú no hay una facultad de criminología, no hay maestrías ni doctorados de criminología. En la universidad donde yo enseño tenemos diplomados, ¿no?, de criminología, pero aún nuestra meta es consolidar, ¿no?, los estudios en criminología para llegar a establecer una facultad de criminología, ¿no? Pero entonces lo que vemos es que lamentablemente falta, ¿no?, ese enfoque criminológico. Y es por ello que no se puede avanzar en la prevención del crimen. Ahora, esta criminalidad, ¿no?, que existe en el sistema penal y que no se puede hacer cargo de ella, ¿no?, también es una criminalidad que en algunos casos es organizada, ¿no? Es una criminalidad organizada empresarial, ¿no?, que es el tema que nos ocupa en este momento, ¿no? Y esto se debe, ¿no?, a la globalización y la apertura, ¿no?, de mercados, ¿no? Y es que las empresas aprovechan todos los espacios que la legislación brinda, ¿no? Y la misma actividad empresarial ofrece herramientas eficaces para que pueda operar la criminalidad organizada, ¿no? Es decir, las mismas empresas utilizan su estructura empresarial para cometer delitos. Es decir, son empresas que su organización no solamente pasa por realizar negocios lícitos, sino aprovechan esa estructura, aparentan que solamente realizan actos lícitos y en realidad tienen divisiones de operaciones estructuradas como Odebrecht, por ejemplo, que se especializan en sobornar a funcionarios públicos estatales, ¿no?, lo cual hemos visto en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esta criminalidad organizada empresarial es importante combatirla, ¿no? Es por eso, ¿no?, que ante la insuficiencia de una respuesta penal individual, sobre todo por la dificultad de atribuir responsabilidades individuales, ¿no?, dentro de las personas jurídicas, se ha optado, ¿no?, en algunos países como en el Perú, responsabilizar a las personas jurídicas por la comisión de un delito. Es decir, no sancionarlas, digamos, por la responsabilidad de los autores individuales, o sea, de la persona natural, sino responsabilizarlas por un hecho propio, ¿no? Algunos dirán, sobre todo los penalistas más tradicionales, más clásicos, que esto es un atentado a los principios del derecho penal. Yo enseño teoría de la imputación penal, teoría del delito en la universidad, y los que estudiamos derecho penal sabemos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, algunos dicen cómo es que una persona jurídica puede realizar una conducta si no existe, si es una ficción. ¿Cómo una persona jurídica puede resultar culpable? Si para ser culpable una persona tiene que tener conocimiento de la antijuricidad, de que lo que está haciendo está mal, ¿no? Antijuricidad de su conducta, y una persona jurídica no piensa porque no existe. Es una ficción jurídica creada, ¿no?, obviamente por el derecho. Sin embargo, se ha tratado, ¿no?, y aquí ya desde un punto de vista estructural funcionalista, ¿no?, a través de un constructivismo jurídico, fundamentar una responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no?, por un modelo de defecto de organización. Es decir, tomando como presupuesto que debe haber la exteriorización de un comportamiento delictivo emprendido por quienes actúan en su nombre, porque obviamente la persona jurídica no puede realizar conducta, pero el fundamento de culpabilidad no es la conciencia de la antijuricidad de esas personas, sino la verificación que dentro de la organización de la persona jurídica haya una cultura de incumplimiento de la legalidad.
y con eso se acredita que la persona jurídica tiene un defecto de organización. ¿Ok? Digamos, ese es el fundamento por el cual hoy, en algunas legislaciones de Latinoamérica, está vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No solamente una responsabilidad administrativa o civil, sino una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? ¿Por qué hago esta introducción? Porque en este contexto, ¿no?, de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas es donde aparece el compliance, ¿no?, que es un dispositivo interno que las personas jurídicas implementan para cumplir con la normatividad vigente. Es decir, para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las mismas o como parte de las actividades que éstas realizan. Es decir, el compliance, ¿no?, que es un término americano, ¿no?, anglosajón, aquí le podríamos decir cumplimiento normativo, ¿no? Estos programas de cumplimiento normativo, estos modelos de prevención penal empresarial, lo que buscan es evitar, prevenir, detectar las infracciones penales que podrían cometer las personas que integran esta persona jurídica, ¿no? Entonces, de esta manera, podrían demostrar, ¿no?, a través de la implementación y la adopción de estos programas de cumplimiento, de estos sistemas de gestión de riesgos o estos modelos de prevención penal, como quieran denominarlos, porque estoy citando algunas denominaciones que se utilizan ya en nuestro idioma para el compliance, o sea, donde ustedes encuentren que digan modelo de prevención penal, sistema de gestión de riesgos o programas de cumplimiento, estamos hablando de compliance. Y esto no solamente es para infracciones penales, sino para infracciones digamos, corporativas, ambientales, financieras, porque es hasta laborales, ¿no? O sea, porque el compliance es para que la empresa cumpla leyes, y no solamente cumple leyes penales, tiene que cumplir leyes laborales, leyes mineras, leyes tributarias, leyes ambientales, leyes corporativas, ¿no? Entonces, el término compliance es muy amplio. Aquí estamos hablando de el compliance, criminal compliance, o sea, el compliance relacionado a lo penal, ¿no? Y cuando la empresa pues instaura, ¿no?, este compliance y la autoridad judicial verifica que este programa de cumplimiento resulta ser eficaz, es decir, que se ajusta, ¿no?, a los modelos establecidos por el legislador, ¿ok? Porque las leyes, si bien el compliance es optativo, o sea, no es obligatorio, ¿no?, es una autorregulación, pero regulada, porque hay mínimos establecidos por las leyes, ¿no?, sobre compliance. En el Perú hay una ley, la 30.364, ¿no? Perdón, la 30.424 y su reglamento, que establece, ¿no?, cuáles son las características que debe tener un programa de cumplimiento para resultar eficiente. Lo más importante es que sean a la medida. Esto es como un sastre, ¿no?, que se hace la persona jurídica. No puede copiarse de otra persona jurídica, ¿no? Y debe ser así porque lo que busca el compliance es detectar los riesgos de cometer delitos por las personas que integran esta persona jurídica, y dependiendo de la operación, ¿no?, de la operatividad, ¿no?, de las actividades de cada persona jurídica y de cómo se relacionan sus miembros con personas externas, ¿no?, con otros proveedores, con otras empresas, con el Estado, y el rubro, ¿no?, que realizan, va a diferenciarse cómo debe ser el compliance en esa persona jurídica, ¿no? Entonces, la condición, ¿no?, de este compliance, ¿no?, es que sea verificado. ¿Y cuál es el beneficio de tener un compliance, ¿no? Con un compliance que resulte eficaz, eficiente. Eso no quiere decir infalible, ¿eh? O sea, porque las mismas leyes dicen que si yo tengo un buen compliance, no significa que no pueda venir una persona natural y eludirlo, y engañarlo, ¿no?, y engañar a las autoridades que ejecutan ese compliance. Eso se puede hacer, pero se tiene que verificar, ¿no?, que el compliance estaba ejecutándose. Es decir, que no solamente es un papel, ¿no?, que sería la errónea concepción del compliance, o sea, concebir a los programas de cumplimiento tan solo como una obligación legal, a la que toda persona jurídica debe someterse por encontrarse dispuesta en la ley, porque de esta manera se volverá tan solo una exigencia formal, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no?, porque yo, entre otras actividades, me dedico, ¿no?, a realizar estos modelos de prevención, que muchos empresarios, cuando solicitan, ¿no?, a una persona experta para analizar a la persona jurídica, ¿no?, yo me reúno pues con todas las personas que
integran la dirección de esa persona jurídica, es decir, con los jefes, con los directores legales, financieros, logísticos, administrativos, etcétera, y comienzo a pedir un montón de información. El CEO, ¿no? de esa compañía, de esa empresa, dice: ¿por qué pides tanta información? ¿No? ¿Por qué no simplemente agarras un modelo que ya hayas hecho antes y lo adaptas le cambias los nombres y ya tenemos, ¿no? Entonces, esa es una errónea concepción del compliance, ¿no? Pensar de que esto solamente es una exigencia que hay que tener en un cajón guardada para cuando pase algún problema sacarla y presentarla documentalmente. No, eso no debe ser la concepción del compliance. La verdadera función del compliance, ¿no? ¿No? Más que asegurar que las personas jurídicas se ajusten al ordenamiento jurídico, es prevenir la comisión de delitos en el seno de la organización, ¿no? Por ello, a mí me resulta claro que existe un traslado de la función preventiva del Estado hacia las personas jurídicas. Entonces, el éxito de un compliance y el éxito de las personas que van a ejecutar el compliance es detectar, prevenir que en el seno de la organización se esté pensando, se esté ideando o se esté preparando la comisión de un delito y frustrarlo, ¿no? Ese es el éxito. El éxito no es hacer el compliance, sino que en su ejecución frustre los delitos, detecte. Entonces es claro que el Estado le está encomendando a las personas jurídicas, si se dan cuenta ustedes, una función estatal, que es la prevención de delitos, porque si no puede, y eso lo vemos todos los días, prevenir delitos comunes como robos, como homicidios, ¿no? ¿Qué va a poder una persona, el Estado, con el velo societario que existe, ¿no? Prevenir delitos empresariales? Sobre todo si nos damos cuenta que los delitos empresariales tienen ciertas características, que son cometidos por el poder económico. ¿Ok? Entonces, esta es la verdadera función del compliance, ¿no? Y aquí resulta muy importante para quienes están encargados de elaborar el compliance, de ejecutar el compliance, de hacerle seguimiento al compliance y sobre todo de mejorar al compliance, ¿no? Los aportes de la criminología. En mi país, como no hay criminólogos, los que están haciendo los programas de cumplimiento son abogados especializados en derecho penal, sin ningún conocimiento criminológico. Entonces ellos piensan que se trata de hacer un código penal para la persona jurídica. O sea, cometen el mismo error, creo yo. ¿Okay? Ahí comienza a fallar el compliance. Quien haga un compliance, ¿no? Debe ser una persona que sea un criminólogo o que sea un abogado o que sea una persona que tenga una especialización en criminología, ¿no? Porque hay que entender que la persona jurídica es una unidad ecológica económica y para eso nos sirve toda la propuesta de la Escuela de Chicago, por ejemplo, ¿no? Que se puede aplicar psicología comunitaria a la persona jurídica, que se puede aplicar las teorías estructurales funcionalistas y de la anomia planteada por Durkheim, planteada por Merton, ¿no? Que se puede aplicar la criminalidad de cuello blanco y la asociación diferencial, ¿no? La teoría de la asociación diferencial, del aprendizaje social, que todos los que nos dedicamos a la criminología lo hemos leído, ¿no? En las obras de David Sutherland, ¿no? Que tiene que haber un cambio de paradigma en el control social, ¿no? Que podemos aplicar teorías como la del arraigo social de Travis Hirschi, ¿no? Ganador del premio Estocolmo de Criminología. Entonces, es necesario que las personas que van a elaborar un compliance, que van a implementar un compliance, que van a ejecutar un compliance, que van a hacer de seguimiento un compliance y que van a mejorar el compliance, porque van a haber varias versiones de compliance, tengan conocimientos criminológicos. Si no, ese modelo de prevención va a ser un minicódigo penal que no va a servir para mucho. ¿Okay? Se necesita esa visión criminológica desde las escuelas sociológicas, de las escuelas críticas de la criminología, entender que la persona jurídica es una unidad ecológica económica y que por lo tanto todas las teorías criminológicas pueden encontrar validez al momento de prevenir la comisión de los delitos. ¿Ok? Porque, como les dije, las columnas fundamentales del compliance son prevenir, detectar y reportar y resolver los problemas que puedan encontrarse, ¿no? Para eso es importante que el oficial de cumplimiento, que vendría a ser el encargado de prevención, sepa, ¿no? de criminología, ¿no? Sepa de los conocimientos criminológicos que desde los diversos enfoques, ¿no? El psicológico, el sociológico, el político, ¿no? El crítico, ¿no? El realista o el neorrealista, ¿no? O el ultrarrealista, ¿no? Que ahora se gesta mucho en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Porque
si vamos a hablar de medidas preventivas que debe tener compliance, ¿no? Referentes a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, ¿no? Para prevenir la comisión de delitos, ¿qué otras teorías nos pueden servir para poder identificar, evaluar y mitigar esos riesgos, ¿no? Si vamos a hablar de la implementación de procedimientos de denuncia, tenemos que proteger, ¿no? A las personas que van a denunciar, a sus jefes, ¿no? O a los altos funcionarios de la persona jurídica. Tenemos que difundir y capacitar periódicamente este modelo de prevención, ¿no? Y una evaluación y monitoreo continuo, ¿ok? Entonces, de modo tal, ¿no? Creo, ¿no? Y en verdad he tratado de hacerlo breve, ¿no? Por el tiempo que se me ha concedido, que resulta importante, ¿no? Que nosotros entendamos que si encargamos a personas incorrectas la aplicación del compliance, ¿no? O de los modelos de prevención en nuestros países, va a pasar lo mismo que con otras instituciones jurídicas, por ejemplo, con la conciliación, que también en algún momento se impulsó en Latinoamérica y que hoy día no sirve para mucho, ¿no? Hoy día simplemente la conciliación es un requisito más para interponer una demanda, pero no hay conciliación en los procesos judiciales previos, ¿no? O en los previos a un proceso judicial. Entonces, tal vez, y aquí voy a ser un poco duro con esto, ¿no? Se ha vuelto un negocio el compliance en Latinoamérica, ¿no? Y se crean muchos cursos de compliance y los estudios de abogados han aprovechado esta coyuntura para poner un área de compliance, ¿no? Y como dice uno de mis maestros, el profesor Zaffaroni, porque él es muy duro con el compliance, dice, no, en realidad el compliance se está viendo con un enfoque penal, ¿no? Y está cometiendo el mismo vicio que el derecho penal mismo, ¿no? Está pensando de que simplemente porque se hace un montón de leyes internas, estas leyes o estos reglamentos internos se van a cumplir por sí mismos y se hacen sin aplicar conocimientos criminológicos, que resultaría lo más propio para prevenir la comisión de estos delitos, ¿no? Eso es lo que tenía que decir por mi parte y dejo unos 5 minutos que creo que me sobran para cualquier pregunta de las personas que están aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Renzo. Bueno, yo solamente he visto que son saludos y están agradeciendo. Gracias por tan nutrida participación y obviamente de esta manera abrimos esta tarde, noche, esta charla, ¿no? Este conversatorio tan interesante sobre este tema y definitivamente lo que nos ha expuesto pues es la realidad, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica. Quiero aprovechar para mandar un saludo de mi parte y de las autoridades de AITCA a la doctora Laura Velasco, que es nuestra directora del Instituto Animal de la asociación. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si alguien quisiera comentar algo para que demos paso a nuestro siguiente ponente. Yo no vi comentarios. Habíamos pensado que dejábamos un bloque al final para que fueran pensando sus ideas, pero el doctor Renzo desafortunadamente nos tiene que abandonar un rato porque tiene actividades, ¿no? Académicas. Entonces, muchísimas gracias, doctor Renzo. A ustedes gracias por la invitación y espero que no sea el único evento que realicen este año del Instituto de Criminología para estar acompañándolos con otros temas. Claro que sí. Cabe señalar que el doctor Renzo es parte de este instituto, es miembro honorífico del instituto y pues una gran participación esta tarde. Gracias por habernosla brindado. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso al siguiente ponente de esta tarde noche, es César Alejandro Paredes Mares. Él es licenciado en criminología, analista y auditor de los procesos de calidad y seguridad en el sector automotriz, con más de 7 años de experiencia en el sector. Bueno, entre muchas más actividades, porque es un criminólogo proactivo, con una gran experiencia en las dinámicas actuales. También es un miembro de nuestro instituto y pues su tema es criminología empresarial, retos durante el confinamiento y pandemia. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, tienes el uso de la voz. Gracias. Excelente, muchas gracias, maestra Dora. Un fuerte abrazo desde México a todas las personas que nos están acompañando, especialmente
a nuestros directores y demás personas encargadas en NICA. Ya me presentaron, me pueden llamar Alejandro o Alex, no tengo ningún problema. Y pues como ya dijeron, el tema que voy a abordar, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Si llegan a tener alguna duda, al final la podemos definir con mucho gusto. Y en ese sentido voy a permitirme proyectarles una breve presentación que tengo para ustedes. Me gustaría que me dijeran si la pueden visualizar de manera correcta. Es correcto, sí se puede ver bien. Excelente. Entonces, pues vamos a comenzar con esta parte. Voy a abordar algunos conceptos que ya habló de manera muy eficaz y de manera magistral Renzo. Y les repito, lo que voy a abordar es un poquito esta parte de lo que estamos haciendo en el sector industrial y manufacturero. Posiblemente voy a tocar algunos conceptos que para los que son criminólogos les puedan resultar desconocidos, pero como se los mencioné, voy a ser lo más conciso posible. La experiencia laboral de un servidor básicamente ha versado especialmente sobre estas dos empresas. Las dos son empresas transnacionales. Posiblemente las han observado, dado que estas también se encuentran ubicadas en algunos otros lugares de América Latina, no solamente en México. Lear Corporation es una empresa que básicamente se encarga del 80% de la producción a nivel automovilístico a nivel global. Y Yasaki Norteamérica es una empresa japonesa que se encarga de lo que es la creación de circuitos eléctricos para los vehículos. Aquí es donde hemos aplicado un poquito esta parte de la prevención dentro de las empresas. En mi caso, en el caso de un servidor, desde la perspectiva criminológica. Yo creo que en toda mi vida he trabajado más con ingenieros, más con departamentos de recursos humanos, ingenieros industriales, ambientales, etcétera, que con los mismos criminólogos. Entonces, vamos a abordar un poquito esta parte, quizá técnica, si así lo queremos ver. Pero vamos a empezar a hablar de cuáles son nuestras funciones como criminólogos dentro de un ente empresarial o corporativo. Al momento en que nosotros hablamos de la criminología, generalmente se nos atribuye la prevención del delito. Y tenemos esta concepción de que únicamente nosotros prevenimos el delito y las conductas antisociales. Y vamos por la vida diciendo, bueno, la función del criminólogo es prevenir. ¿Y qué previenes? Bueno, pues prevengo conductas antisociales y delitos. En el sector empresarial pasa algo curioso. No únicamente nos enfocamos a lo que es la comisión de conductas delictivas, sino también a la prevención de todo tipo de aquellos comportamientos que puedan apartarse o puedan mermar lo que es nuestra filosofía como compañía, también las políticas y códigos de ética que nosotros como entidad económica hemos adoptado. También el criminólogo tiene participación en este sentido. Incluso algunos lo hacemos desde el momento en que tenemos personal de nuevo ingreso, cuando hacemos estas charlas, cuando ellos van entrando, para que sepan qué tipo de alcances tienen en cuestión de los comportamientos internos que lleguen a gestar dentro de la misma empresa. En palabras de un jurista mexicano, de apellido Vidaurri, que posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, él nos menciona esta parte que a mí me gusta mucho y que es muy cierta. Lo vemos todos los días en la práctica. Nosotros como criminólogos dentro de las empresas, muchas veces podemos intervenir por medio de la concientización del personal en todos y cada uno de los niveles. ¿En qué? Bueno, en la cuestión de apego a los valores y filosofía del lugar donde estamos trabajando. ¿A qué me refiero cuando hablamos en todos los valores? Bueno, que esa concientización no únicamente va para el personal de producción o la mano de obra, como en algunos lugares lo llaman, no va únicamente para el departamento de seguridad, no va únicamente para logística, para calidad, recursos humanos, finanzas, etcétera. Esto va para todos, no únicamente para un solo sector de la empresa o solamente para un solo departamento. En México escuchamos una frase muy trillada y una frase que todos los días en las compañías llegamos a escuchar, sobre todo en el sector industrial y manufacturero. Cuando a los operadores les preguntamos, bueno, ¿quién hace la seguridad dentro de la empresa o quién hace la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios? Todos responden lo mismo. Pues el departamento de seguridad es el que se encarga de la seguridad de aquí del trabajo, seguridad personal, salud e higiene, etcétera, etcétera, etcétera. No, todos somos partícipes. No hay que casarnos con la idea de que únicamente el departamento de seguridad o calidad son los encargados de gestionar ello. Todos como departamento funcionamos como una especie de engranaje dentro de la empresa. Y si uno no funciona, los demás por ende no pueden funcionar. Y esa también es la función del criminólogo, concientizar a todos, va para todos. De nada te sirve que únicamente el departamento de dirección lo sepa y que los operadores no, o viceversa. Todo va de la mano. Ahora,
vamos un poquito a esta parte de las visiones post-pandemia. ¿Por qué post-pandemia? Bueno, lo están empezando a manejar así en algunas empresas, sobre todo en las ya referidas anteriormente. Sabemos que la pandemia todavía no termina. Sin embargo, por medio de distinto tipo de análisis, por ejemplo, PESTEL, nos damos cuenta de que tenemos que empezarlo a trabajar de esta forma. La pandemia posiblemente nos va a seguir acompañando todavía más meses o años y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. El criminólogo no es ajeno también a este cambio. Recordemos que si bien decimos que el delito evoluciona al paso de la sociedad y que se apega a las nuevas necesidades, también las necesidades de prevención en cuestión de riesgo, conductas, etcétera, dentro del sector empresarial se ven afectadas en el mismo sentido. Entonces, vámonos a hacer una retrospección. ¿Qué pasó o qué sucedía antes de la pandemia? Bueno, cuando nos enfocamos únicamente al sector empresarial, nos vamos a dar cuenta de que muchas empresas, sobre todo aquellas que son corporaciones transnacionales o empresas internacionales, contaban con dos ISOs que son fundamentales a la hora de que hablamos de la prevención en el lugar de trabajo. El primero es ISO 22301, que tiene que ver con la continuidad del negocio, y el otro es la gestión de riesgos por medio de ISO 31000. A pesar de que todo este tipo de empresas, donde la mayoría de los criminólogos actualmente en México están trabajando, cuando nos referimos al 64% de los criminólogos que trabajan en este sector, vamos a encontrar esta pregunta. Bueno, si antes de la pandemia todos contábamos con estos planes de continuidad del negocio y nosotros contábamos con planes de gestión de riesgo, ¿qué sucedió? Si se dice que los criminólogos siempre vamos un paso adelante tratando de prevenir el delito y los riesgos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, los criminólogos y muchos otros especialistas no estábamos preparados para un nuevo actor en escena. ¿Cuál fue este? Pues esta pandemia por COVID-19. Muchas empresas no estaban preparadas realmente para este impacto. Muchos se van a empezar a cuestionar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la criminología y con la comisión de conductas delictivas? Más adelante lo vamos a abordar. Cuando hablamos de este tipo de interacción que tuvo el COVID-19 con el sector empresarial, de igual forma nos vamos a dar cuenta que esas empresas que sucumbieron ante la pandemia no tenían bien desarrollado una parte que en muchas ocasiones también a los criminólogos nos toca desarrollar dentro de la empresa. ¿Y qué concepto es? Pues el de resiliencia organizacional. Esta capacidad que tenemos para adaptarnos, por ejemplo, a nuevos modelos de negocio. Muchas empresas no lo hicieron y muchas otras, en el peor de los casos, no fueron capaces de adaptar sus modelos de prevención y seguridad. Y esto fue lo que hizo que sucumbieran. A pesar de estar certificadas bajo ISO, que tenía que ver con la gestión del riesgo o con la continuidad del negocio, muchas no fueron capaces de trabajarlo del todo. Ahora, tenemos entendido que muchas empresas, en su mayoría, las que sucumbieron a esta pandemia, como ya lo mencioné, no adaptaron sus modelos de negocio para poder sobrevivir. Y de la mano tampoco fueron capaces de adaptar sus modelos de seguridad, cosa que actualmente todavía estamos viendo. En muchas ocasiones vemos o recordaremos que cuando estaba en pleno auge la pandemia, en pleno confinamiento, la mayoría de las empresas estaban apostando por apegarse a los nuevos lineamientos en cuestiones de seguridad para evitar los contagios. ¿Y qué implicaba esto? Bueno, pues tener guardias de seguridad especializados para poder trabajar lo que era la seguridad de higiene, pero posteriormente las empresas empezaron a tener otros intereses. ¿Y cuál era el interés primordial de la mayoría de las compañías? Pues generar un retorno de inversión rápido. ¿Qué significaba esto? Pues que automáticamente en el momento que les dieron el visto bueno para seguir operando durante la pandemia, la mayoría se cruzó de brazos, bajaron la guardia y comenzaron a apostar más por el retorno de ingresos que por proteger los intereses patrimoniales que se podían ver vulnerados a través de este tipo de circunstancias. ¿Qué tenemos en este sentido? Sumado a todo este tipo de riesgos operacionales, porque lo que estoy comentando tiene un nombre y se llama riesgo operacional, y lo conocemos en el sector empresarial como aquel que nos puede vulnerar o puede gestarse como un nido para la futura aparición de conductas delictivas y antisociales, pues nos dejó más cosas, no solamente en el sector empresarial, ya estamos hablando incluso en lo social. Nos dejó una crisis en la salud, una crisis económica, nos dejó evidentemente una crisis de seguridad, de desempleo, una crisis política, ni se diga. Hubo una crisis social, un incremento en cuestión de delitos patrimoniales como el robo a los negocios, el robo con violencia, el robo de vehículo, que es uno de los principales delitos que padecemos en el sector empresarial en México.
y también lo que es el robo de autopartes. También incrementó lo que era el robo de transporte a carga, y generalmente en artículos de primera necesidad. Si anteriormente se sabía que posiblemente los que se iban a ver vulnerados en este tipo de riesgos, por poner un ejemplo muy simple, eran las compañías de traslado de valores que generalmente son asaltadas, pues durante la pandemia comienza a incrementarse también el robo a artículos de primera necesidad, jabones, papel higiénico, etcétera, para posteriormente venderlo en otro tipo de mercado al cual no estaban destinados, ya sea un menor precio o incluso a uno más elevado. También incrementó lo que es el homicidio y el feminicidio y también los delitos de extorsión. Ahora, ¿hacia dónde vamos cuando hablamos de cuestiones de prevención dentro de las empresas? Bueno, nosotros como empresa transnacional y de carácter manufacturero de exportación, debemos de diseñar generalmente la mano con un equipo multidisciplinario lo que son programas de seguridad que tengan como base las fuentes de riesgo que ya mencionamos. ¿Cuáles son estas fuentes de riesgos? Pues los riesgos operacionales. ¿Cómo los podemos evaluar? Hay muchas herramientas. Existe el método Mosler, existe el PESTEL, entre muchas otras más. A partir de esto debes de trabajar lo que son estos programas de seguridad y posteriormente estos modelos de seguridad deben de integrarse con lo que son los elementos de seguridad cibernética o la seguridad física. ¿Qué tenemos también en esta parte? Bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta que al menos en México y en muchos países de Latinoamérica, la importación y la exportación es uno de los modelos que tienen mayor auge. Y aquí va a ser importante algo que mencionaba Renzo hace un momento. Nosotros debemos de tomar en cuenta que no únicamente estamos velando por los intereses que tenemos como empresa y no debemos de velar únicamente por los riesgos a los cuales estamos expuestos nosotros directamente. Aquí estamos hablando de que este tipo de operaciones en cuestiones de importación y exportación va a haber una cantidad enorme de terceros y dada esta realidad debemos de tener en cuenta ya no únicamente lo que es el análisis o este tipo de trabajos en cuestiones de prevención a nivel regional, como muchas empresas todavía lo hacían antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora o qué es lo que estamos comenzando a trabajar ahora? Bueno, comenzamos a trabajar lo que es el rastreo y mapeo de zonas críticas a nivel global, no únicamente a nivel regional o a nivel estatal en México o a nivel federal. Lo hacemos ya a nivel global para poder entender de igual forma cuáles son las políticas y tácticas que los terceros dentro de nuestra cadena de suministro tienen en cuestiones relacionadas a la pandemia, a la seguridad y a la prevención. Como lo dije hace un principio cuando iba comenzando a hablar, todo es un engranaje y lo podemos visualizar de esa forma. Si uno falla, los demás también se van a ver vulnerados o puede que caigan dentro de algún tipo de riesgo. A los criminólogos, ¿por qué nos importa esta parte? Bueno, porque generalmente cuando hablamos de criminología, tristemente, algunas personas, la sociedad en general, sigue creyendo que nosotros nos encargamos únicamente de cuestiones de las ciencias forenses. Cuando alguien escucha la palabra criminólogo, automáticamente se nos viene a la cabeza sangre, tripas, vísceras y demás. Esa no es nuestra función directamente, posiblemente incluso es de otros especialistas. Y en el caso de las empresas debemos de tomar en cuenta la actualización constante. Nosotros los criminólogos debemos de ser capaces de hacer análisis correctos del entorno para poner especial atención en nuestras cadenas logísticas, en el ciberuniverso y de igual forma en los fenómenos sociales, porque recordemos que aquí es donde se van a gestar todos los tipos de riesgo en los cuales nos podamos ver vulnerados posteriormente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que más que nunca nosotros como criminólogos debemos de utilizar todo lo que son los recursos que tenemos a nuestro alcance, sobre todo en cuestión de información y tecnología, para poder desarrollar programas que nos permitan crear planes estratégicos y a su vez esto nos permite anticiparnos a potenciales pérdidas. Es lo que nosotros estamos haciendo al menos en el sector industrial y manufacturero. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Entre muchos otros ejemplos que puedo dar, pero dado el tiempo que tenemos para esta charla, no puedo desglosarlos todos, voy a hablar de uno que tenemos mucho en cuenta todos los días. Ese tiene que ver con la gestión de riesgos post-pandemia que se incluye dentro de nuestro modelo mexicano de exportación. Es el que vamos a utilizar como ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? Bueno, cuando nosotros hablamos de esta cadena o de este modelo, vamos a tomar en cuenta lo que son los tiempos y lugares de custodia física. Y pueden ser nuestros activos. Cualquier tipo de activo entra dentro de este tipo de custodia. También la custodia de activos dentro de cada paso de la cadena de consumo o incluso dentro de la cadena de suministro.
También el acceso a datos confidenciales, sobre todo en esta etapa de la pandemia y post-pandemia, en la que la mayor parte de nuestra interacción se está gestando de esta forma. Posiblemente, si no hubiese gestado una pandemia a nivel global, nos estaremos cuestionando si realmente el día de hoy nosotros estaríamos aquí. Entonces, algo que nos dejó la pandemia es este acceso a lo que son los datos de manera más rápida, y también hubo una conexión con otras partes del mundo, con otras compañías, con otros especialistas, y esto es algo que también podemos aprovechar. Sin embargo, también hay un acceso a nuestros datos confidenciales, los cuales pueden ser vulnerados. Las empresas también tienen sus planes de mitigación o de prevención para evitar lo que es el robo de datos dentro de las mismas. También tenemos que tomar en cuenta lo que son los puntos de intercambio dentro de nuestro mercado. Recordemos que el mercado va a ser totalmente distinto. En este caso estoy hablando del sector industrial y manufacturero dentro de la industria automotriz, pero estos van a cambiar dependiendo del tipo de mercado al cual vaya dirigido la empresa. También debemos de tomar en cuenta lo que son los tiempos de espera y el manejo de documentación. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de las metodologías que utilizamos dentro de las empresas, pues es el modelo 8PT2. ¿A qué se refiere con 8P? Pues que este modelo contempla todo lo que es el análisis y custodia de los productos, el análisis y monitoreo constante de las plantas físicas, de nuestro personal, la evaluación y auditoría de nuestras políticas y procesos, también a nuestro papeleo, de igual forma todas las cuestiones de precio y mercado, y por último la 8P se refiere a la pandemia. La pandemia ya también la tenemos que englobar dentro de este modelo. Y las 2T se refieren a terceros, que son aquellos que también están involucrados dentro de nuestra cadena de suministro, y también a las tecnologías que estamos empleando para poder adaptarnos a las nuevas necesidades. Y pues básicamente por mi parte sería todo. Espero que lo breve que hablé en este momento pues haya sido de su agrado. Dejo mis datos por si alguien llegase a tener algún tipo de duda, y pues es un poquito, no todo, lo que estamos trabajando dentro del sector industrial y manufacturero, especialmente en el sector automotriz. Existen más modelos, existen más técnicas y herramientas que se pueden emplear como criminólogos dentro de este sector, y que en muchas ocasiones en las escuelas no nos los están enseñando. Si en algunas partes de Latinoamérica llevamos desventaja de que no existe incluso la carrera como tal de criminología, habría que sumarle que los países que sí la tenemos no están preparando del todo realmente a los criminólogos para las nuevas necesidades que tenemos como sociedad. Y recordemos que la criminología aplicada al sector empresarial también puede abonar a lo que es la reconstrucción de este tejido social del cual tenemos tanta necesidad. La empresa también puede gestarse como un buen nicho para poder coadyuvar a lo que es la impartición de justicia. En algunos casos ya hablaron del compliance. En el caso de las empresas que ya referí, se encarga directamente de esta parte de los departamentos jurídicos, y de igual forma, la empresa, recordemos que si se mantiene dentro del mercado puede dar resultados positivos, sobre todo para muchas familias que dependen de un ingreso directamente de ellas. Eso también es parte de la labor del criminólogo. El criminólogo no directamente va y perfila asesinos en serie, o no directamente va y enfrenta criminales a balazos en las calles, no. Esto es un poco de lo que algunos criminólogos estamos trabajando. Por mi parte, pues sería todo, y muchas gracias por la invitación. Al igual espero que no sea la última vez que me inviten, y pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro. Pues como siempre, en la gran innovación. Cabe señalar que el licenciado Alejandro Paredes es el creador de las Crimited, que son estas charlas que hablan y tratan los temas de criminología, y ha tenido ya 2 eventos muy importantes, muy interesantes, donde ha reunido a grandes investigadores académicos dentro de la criminología y también dentro de las ciencias forenses. También él es el creador de Black Criminology, y pues está continuamente de una manera muy dinámica, yo les digo, con esa frescura que él tiene, con toda la actualidad, esa calidad de chavo, como decimos aquí en México, que él puede proyectar, ¿no? Toda esta frescura a lo nuevo de la criminología. Y algo que siempre hemos comentado con algunos otros colegas es que siempre está proyectando esta manera,
en la que los diferentes campos en los que la criminología puede ser parte, ¿no? Porque encasillarse en esa criminología clínica, solamente encuadrada hacia la resolución de ciertas investigaciones criminales que son de hecho ya muy estereotipadas, pues yo creo que eso ya es cosa del pasado en las nuevas líneas de la criminología. Y esta es la intención del instituto, al que él también nos hace el honor de colaborar, de ser parte, de que seamos un equipo. Muchas gracias por haber estado esta tarde. Yo creo que sí hay preguntas más. Tengo aquí de la doctora Laura Velasco, que de hecho ella también es criminóloga y ella es la directora del Instituto de Derecho Animal. Y la pregunta la apunté, doctora, pero la encuentro un poquito confusa. No sé si quisiera tomar la palabra unos minutitos para que fuera más claro. Buenas noches, aquí es buenas noches a todos. No, más o menos, claro, yo hice la pregunta antes que desarrollara la última parte el licenciado Paredes, ¿no? Alex. Era por el tema de que, bueno, con esta época de pandemia y demás, se empezaron a utilizar mucho lo que sea los datos cibernéticos, ¿no? Toda la informática y demás. Y la pregunta era qué modelo, si los modelos de riesgos, de prevención de riesgos, también tomaba todo este tema de los ciberdelitos y los delitos informáticos, cómo prevenía ese sector, ¿no? Más o menos de lo informatizado, cómo prevenía el robo de datos. No sé si está. Me parece que se fue. Sí, adelante. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, doctora Laura. Sí, como lo comentábamos en esta última parte de la charla que estaba abordando, trabajamos varios modelos y varias técnicas. Una de ellas es el modelo 8PT2, en donde se incluye esta parte de lo que son las tecnologías, papeleos, datos y demás. Claro. Es como lo trabajamos. Obviamente no estoy diciendo que el criminólogo tenga que ser un experto directo, por ejemplo, en cuestión de sistemas o informática, porque incluso dentro del sector empresarial trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario. Y los que generalmente se encargan, nosotros que una vez hacemos el análisis de los datos, de los puntos claves en donde somos vulnerables, pues ellos se encargan de diseñar incluso lo que son redes exclusivas internas. Existen incluso algunas apps que son muy similares a lo que es Telegram y WhatsApp, pero que únicamente las utilizamos, por ejemplo, dentro de la empresa. Allá afuera no. Otra cosa... Como intranet, como una especie de intranet. Sí, es una red interna. Y también tenemos pues esta parte de la seguridad física que tiene que ver con nuestros aparatos. Por ejemplo, no podemos introducir lo que son computadoras que son externas. Incluso aunque sea, por ejemplo, el director austriaco o el director japonés que viene de visita, tampoco lo puede hacer. Es tan así que llegamos a generar lo que son nuestras propias herramientas digitales para nuestra interacción interna. Y esto es lo que se contempla de igual forma en el modelo 8PT2. Como lo dije, hay muchísimos otros modelos más para la identificación de riesgos que son cada vez, o más bien representan una amplia, una amplia gama, yo creo que un poco más elaborada y confusa, porque generalmente a los criminólogos se nos sensibiliza en el colegio o en la universidad sobre dos tipos de riesgo. Cuando al criminólogo le preguntan qué tipo de riesgos conoces, generalmente dice, pues los externos y los internos, pero no, acá nosotros abordamos lo que son los riesgos operacionales, financieros, económicos, de mercado, etcétera. Y todos estos se contemplan aquí. En cuestión informática, esto representaría un riesgo operacional. ¿Y cómo lo prevenimos? Por medio del modelo 8PT2. La forma más recurrente con la que lo hacemos es esta parte de los equipos multidisciplinarios que gestamos con lo que es el departamento de sistemas y de informática, y ellos son los que se encargan de diseñar todos este tipo de red interna para obtener una comunicación más eficiente y blindarnos de las amenazas que tenemos en el exterior. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro último ponente. Nuestro último ponente también es un miembro del Instituto de Criminología de ICA Iberoamérica. Tenemos que él es Alan García Buitrón, especialista en criminología, es maestro en Derechos Humanos y Democracia y licenciado en Criminología, doctorante en Sociología, profesor investigador o asistente del INACIPE y colaborador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios.
El tema que él nos va a tratar esta tarde, noche, es delincuencia organizada, una visión empresarial. Muchísimas gracias, Allen, y pues quedamos atentos. Agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente la participación, la invitación para participar en este evento, en este conversatorio sobre criminología empresarial, especialmente al doctor Javier Crea y también a la doctora María de los Ángeles. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y también no dejar de mencionar, por supuesto, la iniciativa, ¿no?, de la maestra Dora Mayoral, a quien también le agradezco específicamente y especialmente. Como ya han escuchado, ella es directora del Instituto de Criminología en esta asociación y pues sin duda, sin su participación, sin su impulso, pues este evento no sería posible. Así es que muchísimas gracias a los tres y bueno, un gusto, un honor aquí compartir la mesa, el conversatorio con tan distinguidos colegas como el doctor Renzo y también el maestro Alejandro que me precedió en la palabra. Y bien, como bien decía la maestra Dora, yo voy a hablarles sobre delincuencia organizada, una visión empresarial, que es un poco como, no sé, escuchando ahora al maestro Alejandro como el negrito en el arroz, ¿no? Nunca falta. Es decir, más que hablar de la empresa como un espacio de profesionalización, de aplicación de la criminología, yo hablaré más bien de la empresa como un espacio, como un objeto de estudio de la criminología, como un espacio históricamente recurrente en la práctica, ¿no?, de violencias, de delincuencia, de criminalidad. Ahí ustedes ya pueden ver la pantalla, ¿sí, verdad? Ok, entonces les decía, el título es Delincuencia organizada, una visión empresarial. El objetivo, aquí un poco quise ponerlo en esta lámina para no salirme o no ser tan pantonoso en esta parte. El objetivo es que conozcamos un poco, al final de cuentas son algunas reflexiones, ¿no? Algo que seguramente tendrá que madurar con el tiempo. Es algo reciente, como las empresas pueden ser un objeto de estudio de la criminología. Entonces, el objetivo en general es un poco conocer la forma en que la criminología ha abordado históricamente la cuestión criminal, obviamente poniendo énfasis en la delincuencia organizada como uno de los grandes tipos de criminales, fundamentalmente reciente, ¿no?, que es la delincuencia organizada, se ha convertido como en un objeto dominante, no solo para la criminología, sino para el derecho penal, para nuestras sociedades latinoamericanas, etcétera. Entonces, la idea es un poco conocer cómo la criminología ha tratado esa particular cuestión criminal a partir de la identificación de sus principales teorías y hallazgos. Veremos cómo lo trató, por ejemplo, esta criminología positivista, ¿no?, que me parece como algo muy importante entrever, cómo lo trató en su momento la criminología crítica y posteriormente algo que yo llamo como la nueva criminología hacia la delincuencia organizada, ¿no? Un poco visibilizando una nueva era, ¿no?, de la criminología sobre la delincuencia organizada, con un enfoque más empresarial, que obviamente por un lado pues sea acorde a los derechos humanos. Sabemos que el tipo penal de delincuencia organizada es muy complicado, tiene muchísimas críticas a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces el tipo penal al final de cuentas se utiliza mucho para violar derechos humanos. En México es de los pocos países a nivel internacional, si no es que el único en el mundo, que tiene dentro del catálogo de derechos humanos en su constitución el tipo penal de delincuencia organizada, ¿no? Algo verdaderamente monstruoso. Y por otro lado, pues también que esta política en contra de la delincuencia organizada o de las violencias, pues también sea un poquito más compleja. Los tres temas o los tres subapartados, por así decirlo, que vamos a ir abordando, en un primer momento está esta cuestión que yo le llamo la delincuencia organizada como objeto de estudio de la criminología del orden social, es decir, esta criminología positivista, etiológica, ¿no?, que trata de responder por qué las personas cometen delitos,
por qué las personas cometen conductas antisociales. Entonces ahí será interesante como mirar cómo fue que esta criminología, en particular positivista y teológica, trató, ¿no? O estudió la delincuencia organizada, que en realidad una de las conclusiones es que pues estuvo ausente, ¿no? En gran medida, que ese es un poco el punto interesante de la otra criminología, esta criminología no positivista, no etiológica, crítica, que pone sobre la mesa la importancia de la delincuencia organizada, ¿no? Del delito organizado, de que los ricos también delinquen, que las empresas también delinquen, no solamente los pobres, los marginados, los excluidos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante como en segundo punto, ¿no? Que es la delincuencia organizada como objeto de estudio de la criminología no etiológica, es esa otra parte de la historia de la criminología, cómo trató y cómo estudió a la delincuencia organizada. Y finalmente, como les decía, esta parte de hacia una nueva criminología crítica de la delincuencia organizada, que trate como de repensar por un lado pues el tipo penal, ¿no? Creo que la criminología tiene que ir, sí, de la mano del derecho penal también, pero también ir más allá del derecho penal, ¿no? Cuando la realidad se convierte en un tipo penal, pues hay que movilizarnos, ¿no? Entonces un poco es como los subtemas que vamos a ir dando. Fíjense aquí en esta primera lámina es bien interesante porque la perspectiva como muy común es que la criminología positivista nunca atendió este tipo de delincuencia, ¿no? Este tipo de criminalidad organizada. Aquí yo les puse un cuadrito con pues algunos de los representantes más importantes de la corriente positivista etiológica, ¿no? No solamente tradicional del siglo XVIII, sino también recientemente. Y es interesante mirar algunas cuestiones, ¿no? De cómo ellos veían algo que podríamos asemejar a la delincuencia organizada, ¿no? Fíjense, en primer momento tenemos al Lombroso, ¿no? Este personaje que, como ustedes saben, pues es enigmático, no es muy importante en la historia de la criminología. Con él, pues prácticamente nace la criminología como ciencia, ¿no? A través del método científico, etcétera. Hay muchas críticas a las teorías del Lombroso, ¿no? Esta idea de que el delito, ¿no? Era como una huella o un rasgo a través del cual se representaba, ¿no? O se visibilizaba esa personalidad peligrosa de algunos actores. Pero fíjense, es interesante que el Lombroso en su clasificación de delincuentes, fundamentalmente ya en las últimas ediciones de su Hombre Delincuente, ¿no? Este libro muy conocido del hombre o el hombre delincuente, en sus últimas ediciones él incluye algo que llama el delincuente político. Es muy interesante, ¿no? Porque rompe con esta perspectiva que tenemos sobre el Lombroso, ¿no? Pero inmediatamente, obviamente, pues se observa esa mano conservadora del Lombroso, ¿no? Pero es muy interesante observar que en sus últimas ediciones de este libro incluye a esta figura del delincuente político. Por ahí hay una reseña que la publicó en el INACIPE, donde yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su hija le escribe un libro a Lombroso y ahí menciona cómo fue que Lombroso se interesó por estudiar el delincuente político. Entonces cuenta su hija Gina que Lombroso iba junto con otro colega en un museo sobre historia política de Italia. Y cuando empiezan a observar, ¿no? Las caras de los políticos, de esos héroes que le dieron libertad a Italia, a Europa, etcétera, Lombroso se queda observando, ¿no? Las caras y junto con su colega empiezan a observar rasgos criminales, ¿no? Recordemos que Lombroso inventó esta cuestión de la aportación del rostro sospechoso, ¿no? Fundamentalmente a él le interesaba esta cuestión de cómo distinguir en la realidad a los delincuentes de los no delincuentes. Y él creía que la delincuencia se expresaba en los rasgos, en las características antropofísicas, etc. Entonces, cuando Lombroso va con este colega a este museo, empieza a observar, ¿no? Con esa mirada científica, esa mirada positivista, que los héroes
que los libertadores también tenían rasgos criminales, y es a partir de ahí, ¿no? De esa anécdota, de esa experiencia interesante, dice Gina, que Lombroso empieza a interesarse por el delincuente político, ¿sí? Empieza a hacer algún libro, empieza a publicar artículos, ¿no? Respecto a las diferentes clasificaciones que incluso dentro del delincuente político existían, ¿no? Es por ello que él habla del delincuente político nato, del delincuente político loco moral, del delincuente político ocasional, pasional, matoide, ¿no? Etcétera. Por eso les decía, pareciera que en ese sentido Lombroso era un crítico, ¿no? Estaba visualizando la delincuencia política, que la delincuencia no solamente la cometían estos marginados, estos no europeos, sino también la política, pero inmediatamente, ¿no? Lombroso toma su bandera conservadora, ¿no? Y aquí les puse yo una cita, ¿no? Dos citas directamente de Lombroso, ¿no? Una es de este libro que les comentaba, del hombre delincuente, y fíjense, ¿no? Dice, vemos de hecho, además del republicano y del socialista, que tienen una justa razón histórica o económica para existir, levantar cabeza al comunista y al anarquista, que son y se declaran la negación más completa del Estado, renegando incluso de los deberes de ciudadano y que quieren destruir de un golpe aquellos lazos que hacen al hombre actual relativamente feliz. Es muy conocido, ampliamente difundido, que Lombroso se interesó particularmente por los anarquistas, ¿no? Que incluso dentro del Atlas, ¿no? Del hombre criminal, del Atlas criminal, donde observaba, él oponía las caras de los criminales, estaba Proudhon. Proudhon es uno de los padres del anarquismo, ¿no? Y ahí un poco era esa crítica respecto a qué función tenía Lombroso, ¿no? Más que visibilizar a la delincuencia política, era decir, habían unos delincuentes políticos y eran los anarquistas, ¿no? De hecho, él habla de que hace una distinción entre la revolución y la rebelión, ¿no? La revolución es positiva, ¿no? Los que nos dieron libertad, los que ahora están en el Estado, mientras que la rebelión es realizada por estos locos, ¿no? Por estos enfermos anarquistas, socialistas, que no aceptan el orden social, etcétera, ¿no? Pero, repito, es muy interesante observar esa perspectiva en un principio. Estamos hablando de 1890, ¿no? Los primeros pasos de la criminología. Entonces, ahí hay un punto interesante, ¿no? Respecto al delincuente político de Lombroso. Posteriormente también tenemos a Ferri, ¿no? Recordemos que los tres grandes padres de la criminología, bueno, que es un mito, ¿no? Porque se dice los padres de la criminología son Lombroso, Ferri y Garofalo, y en realidad son los padres, pero de la criminología italiana biologicista, ¿no? La criminología es mucho más que lo que sucedió en Italia, pero en ese momento fueron muy importantes y dominaron, y dominan hasta hoy en día, ¿no? La perspectiva de la criminología. Entonces, Ferri, Garofalo y Lombroso eran como la tríada del positivismo biológico italiano. Ferri, si bien es cierto, se distinguió mucho de Lombroso, puesto que le interesaba más la parte social. Ferri, en su libro de Sociología Criminal, le recrimina incluso a Lombroso y discute con él, teóricamente hablando, respecto a que no todos los delincuentes están enfermos, no todos los delincuentes tienen taras mentales. Y es cuando Ferri profundiza sobre un tipo de criminal que es el ocasional, ¿no? Que diríamos que si nosotros lo tratamos como de relacionar con la parte de la delincuencia organizada, pues la delincuencia organizada son los habituales, ¿no? No son los ocasionales, son los profesionales. De allí que acá me interese como profundizar un poco respecto a esa categoría de Ferri, ¿no? De los delincuentes habituales o profesionales. Para Ferri, también como para Lombroso, este tipo de delincuentes eran los incorregibles, ¿no? Eran natos. A diferencia de los ocasionales, a estos se les daban una mayor cantidad, ¿no? De caracteres anatómicos, patológicos y psíquicos. Eran delincuentes que estaban marcados desde su infancia, ¿no? Desde su infancia, desde niños, empezaban a expresar cierta conducta antisocial, ciertos delitos, ¿no? Que con el tiempo se iban a profesionalizar. Eran sujetos que reincidían, que por más que uno tratara de
aplicarles estas profilaxis, ¿no? Estos tratamientos, al final estas personas reincidían, ¿no? No tenían remordimientos, no sentían arrepentimiento, ¿no? Eran delincuentes habituales y profesionales. Y aquí igual les pongo una frase, ¿no? Directa del libro de Ferri, que es de 1907. Dice, entre la muchedumbre de delincuentes habituales se presenta de modo espontáneo la categoría de aquellos que están afectados por una forma evidente y clínica de enajenación mental, de donde proviene entre los mismos la actividad criminal. En segundo lugar, entre los delincuentes habituales que no están alienados, por poco que se hayan visitado las prisiones y observado los delincuentes con propósito clínico social, se encuentra una clase de individuos física y moralmente mal dotados por la naturaleza desde su nacimiento, ¿no? Entonces ahí mostramos precisamente cómo Ferri, repito, si bien él discutió mucho con Lombroso y profundizó sobre esta categoría de delincuentes ocasionales, no dejaba, ¿no?, de estudiar también a los delincuentes habituales, profesionales, a los cuales él decía que estaban enfermos, tenían un mal congénito, ¿sí? Entonces, ese es otro punto, ¿no?, que me parece muy importante rescatar de cómo la criminología observaba y estudiaba a esto que podríamos llamar delincuencia organizada, porque en este momento, estamos hablando en 1907, se hablaba de los delincuentes profesionales, como ahora se les habla también, ¿no?, de este tipo de delincuentes. Un tercer autor que también es muy importante es Cohen, sobre todo con las teorías de las subculturas. Desde el derecho, obviamente, ustedes lo saben, hay una diferencia jurídico-penal entre las pandillas, entre la asociación delictuosa y entre la criminalidad organizada, pero hay similitudes muy importantes. Es por eso que también recuerdo un poco a Cohen, ¿no?, y a todos estos teóricos que se encargaron de la teoría de las subculturas. Es un avance muy importante porque, a diferencia de Lombroso, de Ferri y de los anteriores, empiezan a observar a grupos criminales, ¿sí?, a grupos de jóvenes, pandillas, los criminal boys que hablaba Cohen, ¿no?, grupo de personas jóvenes, personas con problemas similares, ¿no?, comunes, que es lo que llama Cohen la frustración del estatus, ¿no? Estos jóvenes que no tienen empleo, que viven violencia familiar y que por lo tanto empiezan a vivir en las calles, ¿no?, en vivir en estos grupos donde encuentran esa afinidad, encuentran esa pertenencia, ese estatus, ¿no?, para invertir los valores de clase media, ¿no? Entonces, me parece que también es un punto muy importante que hay que rescatar respecto a la historia de cómo la criminología trató, ¿no?, la delincuencia organizada. Y aquí igual pongo una cita fundamentalmente de Wolfgang y Ferracuti, que son como los herederos de Cohen o de las teorías de las subculturas contemporáneos. Ellos dicen, la subcultura de la violencia sugiere la existencia de un común y potente elemento de violencia en el conjunto de valores que constituye la esencia del sistema de vida, del proceso de socialización y de las relaciones interpersonales de individuos que viven en condiciones similares. Es decir, lo que ellos plantean es que las subculturas, estos jóvenes que delinquen en grupos, pues están en contra de los órdenes dominantes, ¿no? En contra de la cultura dominante. Por eso se les llama subculturas, ¿no? Aun cuando ya posteriormente haya teóricos que desmonten esta perspectiva, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, seguimos pensando que los delincuentes van en contra del bien común, ¿no? Van en contra de los valores dominantes, aun cuando las etnografías y el trabajo cualitativo de campo nos ha demostrado lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí están las teorías de las subculturas, ¿no? Los delincuentes como una minoría cultural, ¿no? Como un grupo que tiene valores raros, ¿no? Valores criminales. Después tenemos las teorías determinantes, ¿no? Es decir, todas estas teorías que nos hablan de que la economía es un factor de riesgo para que la persona cometa delitos. Hay un montón de bibliografía que nos dicen que es la pobreza, que es la desigualdad social, que es el trabajo, el desempleo, el salario, la miseria, las condiciones socioeconómicas, ¿no? Hay un montón de trabajos empíricos en ese sentido, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, a Bonger, que es uno de los teóricos que, fíjense, es interesante porque
en un primer momento él se presentó como marxista, ¿no? Incluso muchos libros lo tomaban como marxista, pero al final él es más positivista que marxista, porque no discute el orden social, que eso es un punto muy importante respecto a las otras criminologías, sino simplemente está hablando de que el delito, ¿no?, está determinado por las condiciones socioeconómicas, por el capitalismo, por el orden político y económico. Y él dice, la causa solo puede encontrarse en el entorno social, que se determina a su vez por el modo de producción, el cual en última instancia determina si la predisposición innata en el hombre hacia el altruismo se desarrolla o no, incluso es destruida por completo, ¿no? Él hablaba fundamentalmente del egoísmo como uno de los factores que hacen que las personas delincan. Entonces, este es otro abordaje, ¿no?, que podríamos hacer desde esta criminología positivista, clínica, etiológica, sobre lo que podríamos llamar como delincuencia organizada. Y finalmente, Gary Becker, ¿no?, Cornish y Clerk, que también son teorías como más contemporáneas. Ellos hablan por un lado de la economía del crimen y por otro de la elección racional, que también ha sido un pensamiento que ha impactado mucho en las teorías criminológicas. Ya no decimos que el hombre sea delincuente, que el hombre esté determinado, ¿no?, que el hombre delincuente esté determinado por las causas, por las condiciones, etcétera, o que esté enfermo, sino que ahora decimos que el que delinque lo hace porque quiere, ¿no? El delincuente es delincuente porque quiere. El delincuente en su libre albedrío, ¿no?, toma una decisión. Y esta decisión podría estar, ¿no?, podría estar circunstanciada a esta cuestión del costo y beneficio, ¿no? De ahí la importancia de las penas y la cárcel, etcétera. Entonces, aquí es un poco como incluir esta visión económica a cómo entendemos el comportamiento humano, en particular el comportamiento de los criminales. Aquí igual les pongo dos citas, ¿no? Una de Becker, que nos dice: los criminales son agentes racionales cuyo comportamiento puede entenderse como la respuesta óptima a los incentivos existentes. Y por otro está Felson y Clerk, en un texto que les recomiendo mucho, que se llama La ocasión hacia el ladrón, nos dice: el delito es una conducta intencional, diseñada para beneficiar de alguna manera al delincuente, ¿no? Entonces, esta lámina es un poco como sistematizar cómo es que la criminología positivista abordó la cuestión criminal. Si no delincuencia organizada, sí podríamos como recuperar algunos elementos que van a ser importantes posteriormente. Pero como les decía, aquí la conclusión es que esta criminología positivista poco le importó esa delincuencia organizada, esa delincuencia de los poderosos, ¿no? Es una criminología que administró la pobreza, es una criminología que criminalizó, ¿no?, la pobreza y los problemas sociales. No así con la otra criminología, ¿no? Digo, para los que se van adentrando como esta parte de la criminología, en la criminología hay como diversos paradigmas, ¿no? El paradigma positivista, etiológico de Comte, ¿no?, las ciencias naturales, después viene el interaccionismo simbólico, la fenomenología y finalmente la criminología crítica. En cada una de esas tres corrientes, paradigmas, la respuesta a por qué existe el crimen es totalmente distinta, ¿no? Para el positivismo, pues está en el sujeto, fundamentalmente hablando, ¿no? Su economía, su infancia, trastornos antisociales de la personalidad, etcétera, ¿no? Para el interaccionismo más bien hay una etiqueta, ¿no? Y para la crítica el problema está fundamentalmente en el Estado y en el mercado, ¿no? De allí precisamente que en esta otra lámina veamos a teóricos, teorías y hallazgos totalmente distintos, ¿no?, de los que observamos en la primera lámina, ¿no?, en la lámina anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos a Sutherland, ¿no?, que Sutherland es pues uno de los padres, diría yo, ¿no?, de la criminología crítica, uno de los padres de la visión economicista del crimen, ¿no? Él, con su libro, en 1949, su libro se intitula Delitos de Cuello Blanco. Él rompe con esta visión de que solo los pobres delinquían. Pero es que la criminología siempre había estudiado a esos marginados, ¿no? Pues parecería que era como un círculo vicioso. Nos vamos a prisión y de ahí sacamos nuestras teorías. Bueno, sí, pero en prisión están los vulnerados, ¿no? No los delincuentes reales. Entonces, Sutherland rompió con esa tendencia histórica
que visibilizaba que solamente las clases bajas delinquían. Y a partir de su delito, del delito de cuello blanco, de su libro del delito de cuello blanco, abrió una veta muy importante, ¿no? Una puerta muy importante. Él lo que le interesaba en ese momento era estudiar los fraudes, la evasión de impuestos de algunas empresas en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí fíjense, les pongo yo la definición que tenía Sutherland de lo que era el delito de cuello blanco. Delito cometido por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación. Es una definición que, si bien ha tenido muchas críticas, repito, en su momento rompió con esa tendencia de la criminología de los pobres, ¿no? Evidenciando que las empresas pueden delinquir más y con mayor daño social que los propios individuos, ¿no? Que las propias personas. Entonces, fíjense ahí estos elementos, ¿no? Persona de respetabilidad, estatus social alto. ¿Existían esos delitos? Por supuesto, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de Sutherland. El problema es que no se denunciaban, no se visibilizaban por el sistema de justicia penal y tampoco se visibilizaban por la reacción social, ¿no? La gente tiende o tendemos siempre a observar a los estratos inferiores cuando de delincuencia se habla. Entonces, Sutherland es muy importante en ese sentido, 1949. Por otro lado, también Chapman, ¿no? Chapman es un teórico del interaccionismo simbólico que crea su teoría que llama él la teoría del estereotipo, ¿no? Es una teoría que evidencia cómo la criminología anterior, esa criminología que veíamos en la anterior lámina, pues solamente estudia a una cierta clase social, ¿no? A un cierto sector de la delincuencia, que son los que llegan a prisión. Por eso aquí es importante tener bien claro la diferencia entre delincuencia real y delincuencia vulnerada. Los que llegan a prisión no son los delincuentes reales, ¿no? Son los vulnerados del sistema social, del sistema económico. Entonces Chapman, con su teoría, evidenció esa parte, ¿no? Que era como un círculo vicioso, ¿no? Siempre los feos, los negros, los pobres cometen delitos. Y quién sabe por qué los que cometen delitos son feos, negros. Era un círculo, ¿no? Un círculo que se retroalimentaba. Por eso él dice, lo pongo aquí en entre comillas, ¿no? En uno de los artículos que él tiene, la teoría del estereotipo comienza con el orden moral y con la ley, no con la persona y sus características y conductas. Aquí ya plantea lo que se va a conocer con el tiempo, la reacción social genera desviación social y no es al contrario, ¿no? Como lo percibía la criminología positivista. Para la criminología positivista primero está el Estado, ¿no? Perdón, primero está el delincuente y después el Estado, ¿no? Para este tipo de criminologías primero está el Estado y después la delincuencia. Otro teórico, o más bien otros teóricos que también son importantes acá, Taylor, Walton y Jock Young, ¿no? Que son como representantes de la criminología crítica. Para ellos lo importante en un primer momento era generar una criminología materialista, ¿no? Marxista, que subvirtiera el orden, ¿no? Ya no era estudiar a los pobres, a los marginados, sino más bien estudiar a los poderosos, ¿no? Decían ellos, por una criminología materialista que mantenga un compromiso por la supresión de las desigualdades de poder y la fortuna. Entonces, fíjense cómo se va subvirtiendo el orden, ¿no? Hay una anticriminología, que así le va a denominar Ruggiero, que es el último autor que tenemos acá, ¿no? Que es un autor ya más contemporáneo, ¿no? Vincenzo Ruggiero tiene un libro que también les recomiendo que se llama Delitos de los poderosos y delitos de los débiles. Y él dice, la anticriminología empezó con el estudio de los crímenes de los poderosos, ese que abrió, les decía yo, Sutherland en 1949. Las transgresiones cometidas por actores poderosos muestran cómo la conducta, dice Ruggiero, cómo la conducta criminal puede ser determinada por una serie de causas, pero también por sus contrarias.
lo que Ruggiero llama la causalidad de las causas contrarias. Por mucho tiempo la criminología nos ha dicho que la pobreza, que la desigualdad, que los contextos de violencia, bueno, Ruggiero con muchas investigaciones empíricas demuestra que todo eso, pero al revés, se presenta en las clases altas. No es la pobreza, es la ambición, por ejemplo, ¿sí? Y ahí se destruye este edificio como muy necio de seguir buscando las causas de la delincuencia, ¿no? No existen, son ilimitadas, son muy difusas, ¿no? Lo que pasa es que la criminología, pues, profundizó sobre esas causas en un cierto sector social, ¿no? En los pobres, en los marginados. Y finalmente tenemos esta última perspectiva, ¿no? Que yo le llamo hacia una nueva criminología crítica de la delincuencia organizada, que por supuesto rompa con esta idea penal, jurídica, criminológica y mediática de que la delincuencia organizada es el narcotráfico, ¿no? Ese es como uno de los puntos importantes de esta ponencia. O sea, delincuencia organizada no son esos grupos de personas. Incluso hay mucha crítica, como les decía, respecto al tipo penal de delincuencia organizada, que más bien tendría que tener criterios empresariales y no criterios personales, porque es una de las diferencias precisamente entre la criminalidad callejera y la criminalidad organizada. La delincuencia organizada fundamentalmente está operada por las empresas, ¿sí? Empresas legales e ilegales, algo que llama Vicencio Ruggiero como la economía gris, donde muchos empresarios, ¿no?, contratan a la delincuencia organizada. No sé si en Argentina suceda, pero acá en México, en Colombia también hay muchas experiencias de cómo las empresas se fusionan con la delincuencia organizada y con el Estado, ¿no?, con grupos paramilitares. Acá en México tenemos mucha evidencia, ¿no?, de cómo estas empresas en algunos poblados, en algunos estados, para extraer recursos naturales, están asociándose con la delincuencia organizada, ¿no? O en ocasiones, tal vez ahí, un poco parafraseando a Alejandro, ante la ausencia de estos grupos multidisciplinarios, las empresas contratan a la delincuencia organizada para tener seguridad, ¿no? Pero es algo que está sucediendo en nuestro continente, en nuestra región latinoamericana, y no solo de ahora, de hace 2, 3 días, una semana, es algo que históricamente se ha dado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí creo que lo importante para la criminología es evidenciar cómo hay una relación entre los delitos de las empresas, evasión de impuestos, fraudes, delitos económicos, etcétera, y la delincuencia cotidiana. Cómo estas empresas, al no pagar impuestos, pueden generar contextos de vulnerabilidad, puede generar contextos que obviamente, ¿no?, generan violencias sociales. Creo que ese hoy es en día el reto más importante de la criminología, evidenciar esto empíricamente, ¿no? Cómo hay una relación entre lo macro y lo micro. No podemos estudiar el delito solamente desde lo individual o desde lo situacional. Tenemos que meter variables históricas, contextuales, para comprender mejor precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí incluso yo hablo de algo que está como muy también recurrente, ¿no?, en nuestro campo académico, lo que llama Zaffaroni la culpabilidad por vulnerabilidad. Cómo en estos estratos sociales más inferiores, más bajos, se tendría que atenuar la pena. Y cómo cuando hay delincuencia organizada cometida por empresas, se tendría que hablar de una agravante, esa culpabilidad por ventaja o relación de dominio, histórica o circunstancial. Es un poco equilibrar las cosas, ¿no? Y esto no es como algo que yo traiga en la derecho penal, la importancia de los derechos humanos en prácticamente todas las fases. Esto no gusta mucho a las criminologías positivistas, ¿no? Incluso ahora
ya están teniendo impacto esta perspectiva de derechos humanos en los centros penitenciarios. Ya no podemos estar haciendo estos perfiles criminales, ¿no? Sino que ahora tenemos que generar esa vulnerabilidad, ¿no? O esa vuelta, ¿no? A la dignidad de la persona. Entonces, aquí les pongo como algunas cifras, ¿no? Interesantes. Las 50 mayores empresas estadounidenses ocultaron 1.6 billones de dólares en paraísos fiscales. El SAT, ¿no? Recientemente acá en México condonó impuestos a empresas por un monto de 172 millones de pesos, 172 mil millones de pesos, que si, por ejemplo, lo comparamos con algunas otras cifras, vemos que prácticamente es lo mismo que se requería en el 2003, ¿no? Para la reforma educativa, para transformar el modelo educativo. Son cifras muy importantes, ¿no? Que obviamente trascienden a lo que un cártel o una organización criminal pueda traficar. Más de 250 empresas generan más daño medioambiental, ¿no? También, obviamente, una de las vertientes de esta criminología crítica es la criminología verde, que hoy es muy importante evidenciar esos daños medioambientales que causan las empresas y que muchos de ellos quedan en la impunidad. La riqueza de los 4 mexicanos más acaudalados asciende al 9.5% del PIB del país. No sé cómo anda Argentina, pero México es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Alrededor de 50 personas. En un país casi de 130 millones, alrededor de 50 personas concentran cerca del 50% del PIB. Y ahora con la pandemia, ahora que un poco hablaba el maestro Alejandro de ello, y con la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Y finalmente 9 de cada 10 empresas de las 200 más importantes del mundo tienen presencia en al menos un paraíso fiscal, ¿no? Son datos que obviamente nos ponen sobre la mesa la importancia de investigar y de generar una criminología de las empresas, más que como un compliance, ¿no? Como una denuncia, ¿no? Por parte de la responsabilidad que deberían de tener las empresas ante el sistema de justicia penal. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Sobre todo en una era donde el mercado, gran parte de lo que hace el Estado, pues está dictado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Pero es un momento también de oportunidad, ¿no? Para equilibrar las cosas y evitar este tipo de crímenes que son cometidas por las empresas, ¿no? Algunos aspectos criminológicos que quedan sobre la línea, ¿no? Como al margen, que es importante tener en cuenta cuando uno aborda criminológicamente la delincuencia organizada, de los sujetos individuales a las organizaciones, ¿no? Por eso hay, como les decía, una crítica respecto al tipo penal de la delincuencia organizada que se ha decantado más por los individuos. Si ustedes ven en cualquier país cómo se denomina delincuencia organizada, grupo de 3 o más personas, ¿no? Cuando en realidad tendría que decir o empezar diciendo que tiene que ver con las organizaciones empresariales, ¿no? De los delitos comunes a los delitos organizados, obviamente en nuestra era el delito se convierte en un negocio, ¿no? Se convierte en un negocio muy redituable, a diferencia de lo que sucedía hace 200 años, ¿no? Con estos teóricos que veíamos, donde lo importante era el delincuente que sobrevivía, ¿no? Marginado. Ahora son grandes empresas, ¿no? Pero repito, hay que criticar esta postura que piensa o que cree que solamente son los cárteles, ¿no? Las mafias, ¿no? Aquí hay que ir más allá del derecho penal. De la criminalidad de la subsistencia, la criminalidad del poder, de la explicación individual a los criterios empresariales. Como les decía, la criminología no nos da para explicar el delito organizado. No podemos citar a Lombroso respecto a esta criminalidad, que aun cuando tiene, al parecer, ¿no? Estas condiciones socioeconómicas altas, pues genera daños sociales. Obviamente también la delincuencia organizada, esa que ustedes ven en el tipo penal, pues ha generado un derecho penal del enemigo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acá en México que sobre pretexto de la peligrosidad de los cárteles, de la delincuencia organizada, pues se militariza el país,
se aumentan las penas, se crean más cárceles, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que también hay que observar, no hay que perder de vista, ¿no? El delito organizado no es amenazante, es redituable, tampoco, como les decía, está compuesto solo por las capas sociales bajas, ¿no? Al igual que la delincuencia organizada es una institución vertical, ¿no? Es una institución jerarquizada. Por supuesto que en sus niveles más bajos, ¿no? Existen personas, los llamados sicarios, ¿no? Muchos jóvenes que ahora están enrolándose al crimen organizado, pero esos no son los delincuentes organizados reales, ¿no? Es, como diría Marx, el ejército de reserva, ¿no? Estos que son desechables y que tienen una función como muy particular, ¿no? El punto es ir hacia los niveles superiores, que es donde se toman las decisiones, donde están los niveles superiores jerárquicos, ¿no? Allí no están compuestos por estas clases sociales bajas, ¿no? Entonces, fíjense, estas son como algunas reflexiones en torno a más que la delincuencia organizada, el delito organizado, ¿no? La tipificación del delito organizado tiene como primer fin, entonces, dotar de legalidad y legitimidad al Estado en su lucha contra el mal. Ojo, la tipificación del delito, ¿no? Ya aquí hablamos que el tipo penal tiene muchas críticas, pero en sí, el tipo penal que está en nuestros códigos, en nuestras legislaciones, tiene estas funciones, ¿no? Primero, dotar de legalidad y legitimidad al Estado en su lucha contra el mal, ¿no? Que es algo muy importante hoy en día. Les recomiendo por ahí un libro que se llama Gobernar a través del delito, de Jonathan Simon, ¿no? Un norteamericano en los años 80, 90. No es gobernar contra el delito, es gobernar a través del delito, ¿sí? La delincuencia tiene muchos atributos para la política de hoy. Una de ellas es precisamente dotar de legalidad y legitimidad, ¿no? Estados latinoamericanos siempre en crisis, obviamente ven en la delincuencia un espacio, ¿no? Y un punto a favor para obtener esa ansiada y tan golpeada legitimidad, ¿no? Estamos combatiendo a la delincuencia, ¿sí? La aplicación de la etiqueta del delincuente organizado tiene como segundo fin señalar chivos expiatorios, ¿no? Ahora todo lo que sucede como problemáticas criminales o al margen es culpa de la delincuencia organizada, ¿no? Tercero, el delito organizado como organización se convierte en un espacio de producción capitalista, desechos, ganancias, ¿no? Menos desechos, como les decía, en las capas o en los niveles más inferiores, este tipo de personas que se matan entre sí, ¿no? No solamente delincuentes, sino también policías, militares que provienen de las mismas clases sociales. Entonces, la delincuencia organizada tipificada, no la que estamos hablando acá desde una visión empresarial, la que está tipificada es como un espacio como una licuadora, ¿no? A través de la cual se filtran estos desechos, ¿sí? Ya no es posible matarlos como ocurría en los años 50, 60, ¿no? Con el ejército, estos grupos paramilitares, pero ahora tenemos la delincuencia organizada. Y por otro lado, esta delincuencia organizada pues genera ganancias, ¿no? Hay muchos estudios, aunque muy poco conocidos, que hablan de cómo países como México y otros en Latinoamérica, las economías de estos países están sostenidas por estas economías ilegales, ¿no? Entonces, hay ganancias importantes que hay que observar. Y finalmente, el delito organizado se convierte en extensión criminal del Estado en contra de movimientos que pretenden crear derecho. Por lo menos acá en México tenemos una crisis importante de periodistas asesinados, de personas que luchan por derechos ambientales, derechos humanos, derecho a la libertad, etcétera, que son asesinadas fundamentalmente por la criminalidad organizada, ¿no? Aquí el punto es observar cómo en muchas ocasiones estos grupos de criminales están al servicio del Estado, ¿no? Ahora recién, por ejemplo, se ha hablado de la desaparición, ¿no? De los 43 normalistas, que si nosotros hacemos un símil con la desaparición de la Guerra Sucia que ocurrió también acá en México en los años 60, 70, pues es interesante, ¿no? Porque en ese momento el ejército era quien desaparecía, ¿no? Directamente el Estado. Ahora, quien desaparece es la delincuencia organizada, ¿no? Pero sigue siendo a partir de las órdenes del propio Estado, ¿no?
Recordemos esa frase que se ha vuelto icónica en este sentido, ¿no? De la criminología crítica. No existe delincuencia organizada si no es con la participación del Estado. Cualquier nivel, cualquier sector. No puede existir esa delincuencia organizada, ¿no? Sin la participación del Estado. Por eso la intención de generar esta reflexión, ¿no? Sobre la necesidad de un enfoque empresarial hacia la delincuencia organizada, que obviamente, repito, ¿no? Nos haga alejarnos de estas posturas mediáticas de los medios de comunicación, de que los delincuentes organizados son esos que aparecen allí, ¿no? Con armas, y no las empresas que están muchas veces detrás de ellos, ¿no? No el Estado que muchas veces está detrás de ellos. Entonces, es un poco como violar, ¿no? Es una criminología rebelde, por así decirlo, ¿no? Una criminología que viola los límites que nos pone el derecho penal, tratando como de repensar los fenómenos criminales. Repito, si es que queremos a largo plazo tener, ¿no? Pues un poquito más de paz, ¿no? Una complejidad mayor de las políticas públicas que se generan y no, como por ahí dicen, solamente hablar de lo superficial, ¿no? De lo que es visible y no de lo que está por debajo de estos fenómenos tan complejos. Entonces, era un poco lo que yo les quería como traer, ¿no? A colación. Son algunas reflexiones que, repito, escapan, ¿no? Escapan de las visiones tradicionales de cómo abordar la delincuencia organizada, ¿no? Que es un poco, y los grupos y los cárteles y su historia y los delitos que cometen, ¿no? Más bien acá es tratar un poco de ir más allá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Nuevamente agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, a la maestra Dora por la invitación, por la consideración, no solamente a participar con esta ponencia, sino también, como se decía, pues a ser parte del Instituto de Criminología y pues permitir una visión crítica, que es muy importante, ¿no? Hoy en día, además de lo práctico, pues también es importante la visión crítica de los fenómenos criminales. Muchísimas gracias. No, al contrario, como siempre, un gusto escucharte, aprender siempre, siempre de ti, de todo la manera tan didáctica y tan clara con la que nos expones todas las ideas. Sabes que soy tu fan número 1. Tenemos preguntas. Una de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre crimen organizado y delincuencia organizada? Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, por lo menos yo no la encuentro. Recordemos que en México y gran parte de nuestros países hispanoparlantes hablan más bien en sus legislaciones del delito, no tanto del crimen, ¿no? Que es como un término más anglosajón. Es así que en Estados Unidos y en gran parte de los países de Europa, etcétera, se habla del crimen organizado, ¿no? Mientras que en México y en otros países de Latinoamérica se habla de delincuencia organizada. Entonces, allí hay una diferencia, repito, que tiene que ver con la geografía y con la lengua, ¿no? Allá se utiliza crimen y aquí se utiliza delito. Aunque hay otra diferencia, ¿no? Que es interesante explorar. Se dice que el crimen es algo mucho más grave, mientras que el delito tiene que ver con cuestiones más leves, ¿no? Es así que la criminología tendría que estudiar las cosas graves, ¿no? Esto es un poco como a colación de la crítica que les decía hay contra la criminología positivista, ¿no? La criminología positivista ha sido criticada por muchas cosas, pero una de las más importantes es por lo que les decía, que deja de lado genocidios, deja de lado los delitos de los poderosos, y se concentra como en los delitos de las personas, ¿no? Individuales. Entonces, en ese sentido se ha hecho esta como reflexión de que la diferencia sería no solamente semántica, sino también tendría efectos políticos muy importantes, ¿no? En tanto que la criminología tendría que estudiar lo más grave, lo que realmente daña, y no cuestiones como en su momento se hizo la homosexualidad, la drogadicción, el graffiti, ¿no? Todas estas cuestiones, aunque no lo crean, se estudió por mucho tiempo por esta criminología
del orden social, ¿no? Que parte de un abstracto bien común. Sí, claro, bueno, sin lugar a dudas, no nada más es el desarrollo o el origen, hablando etimológicamente, sino también cómo filológicamente se da de un punto a otro respecto del contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es muy claro lo que nos comentas. Hay otra pregunta que dice, ¿qué alternativa a la aplicación del derecho penal del enemigo considera viable para tratar la aplicación de penas y resocialización de delincuentes que cometen actos terroristas? Está un poco larga. Que cometen actos terroristas, en algunos casos transnacionales. Bueno, pues obviamente tenemos que partir de nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Desafortunadamente, la política criminal que ha dominado en nuestra región ha sido precisamente el derecho penal del enemigo, el derecho penal simbólico, ¿no? Esta falacia, como se dice en la teoría, ¿no? La falacia de más policías, más penas, más cárceles. En términos generales, hemos creído que aumentando el sistema de justicia penal vamos a reducir las problemáticas de la criminalidad. Desafortunadamente no hemos obtenido un gran resultado, ¿no? Yo hablo desde México, por supuesto, pero hay muchos estudios comparados que hablan que Latinoamérica poco ha ganado, ¿no? En términos de la pacificación, de la resolución de conflictos con este tipo de políticas criminales. En su momento en Europa, por ejemplo, se hablaba de la alternativa del abolicionismo, ¿no? Que el abolicionismo no es destruir el sistema de justicia penal como muchas veces se cree, sino más bien sustituirlo por otro tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la justicia restaurativa, ¿no? Que ya ha llegado también a nuestros países, aunque de manera como bastante tergiversada, ¿no? Pero me parece que tenemos que apostarle a alternativas. O sea, una de las conclusiones que tenemos que hacer es, ya no podemos seguir haciendo lo mismo buscando resultados diferentes. Tenemos que hacer otras cosas para obtener resultados distintos. Algo que siempre he creído y hace falta mucho en el sistema de justicia penal es la creatividad. En nuestro sistema de justicia penal no hay gente creativa. Hay gente que solamente ejecuta lo que dice la política, ¿no? Acá, por lo menos en México, hay un consenso, ¿no? En lo oscuro, si ustedes quieren verlo así, de que el sistema de justicia penal está colapsado. No tiene la capacidad institucional para enfrentar muchas veces este tipo de fenómenos, ¿no? Como pudiese ser, decían acá en la pregunta, el terrorismo, ¿no? O la delincuencia organizada. Tampoco es negar que existan este tipo de cuestiones, ¿sí? Simplemente es contextualizar e ir más allá de lo evidente. Entonces, acá en México, por ejemplo, se está hablando mucho, ¿no? De esto que les decía de la justicia restaurativa, de las salidas alternas, con todo esto que se le llama el derecho penal mínimo, ¿no? Diría Ferrajoli. Desafortunadamente, en nuestro país, muchos de los delitos que tenemos son graves, ¿no? Y no aplican para este tipo de salidas alternas o de solución de medios alternativos de conflicto, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que apostarle, aunque cueste mucho políticamente hablando, a este tipo de soluciones, ¿no? Desafortunadamente vivimos en una cultura del castigo, diría Garland, ¿no? El castigo siempre desde niños se nos enseña que va a tener resultados y que es la mejor reacción y la mejor alternativa para solucionar un conflicto, ¿no? Entonces, allí tenemos que apostarle, obviamente, a la perspectiva de derechos humanos, apostarle a la prevención, apostarle a la resolución de conflictos, apostarle a la policía de proximidad, apostarle a la desmilitarización de la seguridad, cosas que han funcionado en otros momentos, pero repito, políticamente no son rentables, ¿no? Sobre todo en gobiernos con muy poca legitimidad como los nuestros, ¿no? Y que han observado en las guerras contra el delito, pues mucha de esa cuestión para revitalizarse, ¿no? Entonces, sin duda tenemos que apostarle más a propuestas no reactivas, ¿no? Sino preventivas. Ahora bien, aquí el punto es cómo prevenimos, ¿no?
Ahora, no sé si están enterados, pero hace 2, 3 días hubo un video que se coló acá en redes sociales donde un grupo, ¿no? De delincuencia organizada fusila, ¿no? Como si estuviésemos en tiempos de la Revolución Mexicana, fusila a más de 15 personas, ¿no? Y bueno, uno se pregunta qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero un punto es muy importante: reconocer que desde hace 20, 30 años, aun cuando México está pasando por esta crisis, no hay ningún solo plan que yo conozca que tenga como objetivo reducir el homicidio doloso. O sea, ni tan siquiera está la voluntad política para generar un programa complejo, integral, de cómo disminuimos a 5 a 10 años el homicidio doloso. No hay la voluntad política, ¿no? No hay la intervención de estas disciplinas como si lo ocurre, por ejemplo, veíamos en esta jornada en las empresas. Al menos en el Estado no están, ¿no? Entonces, pues de entrada hay que enfrentar, ¿no? Esta realidad, por muy dolorosa que sea, con ciencia, con políticas públicas y con un derecho penal, obviamente no del enemigo. Bueno, pues tenemos felicitaciones y algunos colegas, compañeros han tenido que retirarse. Quiero agradecerte a ti, Alan, a Alejandro y a Renzo que hayan tenido a bien el acompañarnos esta tarde, noche, que sean parte del instituto, que enriquezcan cada momento que podemos estar conviviendo, no solamente en este espacio, sino seguramente los que vendrán, y en todas las actividades que seamos convocados, de hecho, por la asociación en general. Esta tarde, noche, aprendimos muchísimo, vimos 3 ponencias, pues como les vuelvo a decir, enriquecedoras, desde el compliance, que es tan usado indiscriminadamente aquí en México y que tienen por uso común ejercerlo y llevarlo a cabo y ser contratados abogados, no criminólogos, que era lo que nos comentaba a Renzo. La manera en la que Alejandro nos estuvo hablando sobre todas esas medidas y no solamente preventivas, sino direccionales dentro de las empresas, y cómo no solamente inter, sino intra se debe de trabajar, como de una manera interdisciplinaria, pero transversal, se deben de tomar todos los temas, ¿no? Para tratar lo que es la criminología empresarial, que no nada más se trata de prevención de pérdidas, no solamente es que prevengo que voy a perder, va mucho más allá, y es algo que yo creo que se ha visto de muy a la ligera. Se piensa que criminología empresarial es cómo prevengo que me roben, y eso no es la criminología empresarial, va mucho más allá. Definitivamente la parte final con Alan pues nos enriqueció con todo eso, todo ese conocimiento, y nos explicó tan claramente cómo desde siempre se ha estereotipado y se ha encuadrado y se ha visto con un sesgo descomunal los temas. Y que cuando hablamos sobre lo que es la empresa, siempre la queremos posicionar en algo que tiene que ser positivo, pero bien sabemos que muchos de los fenómenos sociales y las situaciones en general de contexto graves que vivimos no solamente en México, sino a lo largo de Latinoamérica, pues son llevadas por empresas que están pues manejando esos mismos métodos y esas mismas escalonadas y esas mismas relaciones que tienen gerenciales y con relaciones precisamente con el Estado, pues para llevar a cabo actos delictivos, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo a nuestra directora de la asociación, Ángeles Berretino, a el vicepresidente, que es Javier Crea, muchas gracias, que nos estuvo acompañando y estuvo al pendiente toda la tarde, noche aquí. Ya en Buenos Aires es tardísimo, es de considerar que ya deben de estar ya agotados. Algunos colegas de Argentina ya estuvieron pues desconectándose y se estuvieron comunicando que ya era tarde. Les agradezco la atención, les agradezco que hayan tenido a bien estar con nosotros.
Y quisiera externarles también la parte del agradecimiento, expresarles que la buena voluntad que tengamos todos es lo que va a ir haciendo crecer estos medios en los que no solamente intercambiamos ideas, sino generamos conocimientos a través de lo que escuchamos de los demás, porque recordemos que lo que no se pronuncia no lo escuchamos, y al no escucharlo, pues nuestro mismo proceso de adquirir el conocimiento no lo puede asimilar. Entonces, cada día aprendemos, yo aprendo muchísimo de todos, soy una aprendiz de todos ustedes, les agradezco que hayan estado con nosotros, a las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes, y pues estaremos atentos a las siguientes actividades que podamos convocar y que sean parte de estas charlas, de estos conversatorios, de estos talleres que podamos ir pues reuniendo, ¿no? En lo posible. Viene mucho trabajo por hacer porque después de la pandemia definitivamente tenemos que reconstruir muchas áreas y nos dimos cuenta que no estábamos tan preparados para muchas cosas que ni siquiera teníamos la visión. Ahorita definitivamente en la situación que está el mundo, ya sería salirnos del tema, pero sabemos que estamos pasando una situación realmente grave y no porque se encuentre en una parte lejana, no quiere decir que no nos pueda afectar. Todo está interconectado, la pandemia nos dio ya la gran señal de que el enemigo invisible llegó y nos arrebató vida, nos quitó trabajo, nos hizo, como bien dijeron, más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y que no solamente está ese enemigo, tenemos enemigos entre los mismos humanos ahí. Entonces yo creo que es trabajo de todos, humanizarnos, como bien lo decía también Alan, ponderar los derechos humanos y no verlos como un simple escudo de moda o algo que es pasajero y que usarlo de estandarte para decir que estoy en boga de lo que hay en la actualidad. Si lo que no podemos comprar bajo ningún precio y bajo ningún concepto es el tiempo, y ustedes nos lo han dado. Muchísimas gracias y pues nos veremos. Espero que nos sigan acompañando en las próximas actividades. Muchísimas gracias de todo corazón a todos. Bendiciones. Que estén muy bien.